Última vez que los pongo de pie, se los prometo. Vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos, y le quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que me da. En este mes estamos hablando de compartir, y yo quiero que nosotros avivemos en nosotros el sentir de compartir. Y vamos a leer el versículo, la base de este mensaje, y va a ser la segunda de Corintios, capítulo 19, versículo 20. Amén. Va a salir en la pantalla. Y antes de empezar, vamos a hacer una oración. Y le vamos a pedir al Señor que Él sea el que nos hable, que no sea yo, sino que sea el Señor. Amén. Señor Jesucristo, venimos delante de ti. Sabemos que tú eres el Señor y Dios de todas las cosas. Todo te pertenece a ti, Señor. Nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros recursos, todo es tuyo, Dios mío. Señor, hemos venido a tu casa para alimentarnos de tu palabra. Permite, Señor Jesucristo, que mi boca, Señor, solamente sea una bocina, que tú hables por medio de ella, Señor Jesucristo, porque nuestras palabras son huecas, nuestras palabras son así, Señor, pero tus palabras son vivas, tus palabras tienen fuerza y tienen poder. Que nosotros nomás seamos la bocina, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a darle un aplauso de ofrenda al Señor, hermanos. Déselo al Señor con todo su corazón, porque es para el Señor. Solo Él es digno de la honra, de la gloria, de la alabanza, del honor, de la adoración, del reconocimiento. Solo Él es digno de ser levantado, de ser elevado, de ser magnificado, de ser señalado. Solamente Él es digno, y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Y aunque hayamos hecho todo lo que teníamos que hacer, dice la palabra: considérate un siervo inútil, porque solamente hiciste lo que debiste de haber hecho. Entonces, hermanos, vamos a trabajar duro en el reino del Señor. Amén. Vamos a leer el versículo y así nos vamos a sentar. Dice la palabra de Dios, y así quisiera empezar. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace un llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Amén. Voltea a su hermano que está a un lado y dígale: hermano, aviva tu ministerio. Y así puede sentarse, hermano. Le he titulado este mensaje: avivando nuestro ministerio. Cuando el humano o la persona cree en el Señor y acepta el mensaje de Dios, la persona cree, hay un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de a de veras, donde no acepta a Dios por emoción, donde no va a la iglesia o se considera cristiano, no por emoción, sino porque ha habido una conversión verdadera en la persona. Cuando la persona se bautiza, porque el bautismo nos salva, la persona en el momento que acepta todo eso, automáticamente, cuando la persona tenga 1 minuto de convertido o 2 horas de convertido, como el que tiene 80, 60 años de convertido, así decimos, en el camino, automáticamente se le da una responsabilidad. Esta responsabilidad no se obtiene yendo a la escuela, yendo al colegio bíblico, yendo a algún seminario teológico, porque esta responsabilidad es una responsabilidad que viene del mismo corazón de Dios. Es una responsabilidad que sobrepasa todos los entendimientos, que sobrepasa todas las filosofías, sobrepasa todos los pensamientos. Es una responsabilidad que el Señor le ha dado a la iglesia
directamente, sin filtros, tal cual es, así cruda cual es, así es la responsabilidad. Y cuando la persona cree, venimos a tener una responsabilidad tremenda delante de Dios, porque hermanos, Dios estaba en Cristo. ¿Y qué estaba haciendo Dios en Cristo? Estaba reconciliando el mundo consigo mismo. Y ese ministerio que Jesús hizo, nos lo vino a entregar a nosotros en nuestras manos. Eso que Él lo hizo. Fíjese usted, hay que entender bien esto. El Señor, eso que Él tenía tan valioso, lo vino a poner en las manos de cada uno de nosotros. La iglesia. Y le tenemos que pedir al Señor que avive nuestro ministerio, porque el compartir y el hablar de Cristo es nuestro ministerio, hermanos. Viene a ser más grande que cualquier otro ministerio, y sí lo voy a decir, que podamos hacer aquí en la iglesia. El evangelio de Cristo es nuestro más grande ministerio. Si usted canta, si usted pone mesas, si usted sirve, eso es muy bueno. Oh hermano, pero el evangelio, el ministerio de compartir lo que Cristo ha hecho, viene a sobrepasar cualquier ministerio, cualquier emoción, cualquier pensamiento. Es Cristo en la cruz compartiéndolo a la gente. Y si hace todas esas cosas, qué bueno. Pero para hablar de nuestro ministerio, hermanos, para poderle tomar importancia a nuestro ministerio, que es el compartir, que es el evangelizar, que es el de darle la palabra de salvación al perdido, antes de hablar de nuestro ministerio, tenemos que hablar de otro ministerio. Y tenemos que hablar del ministerio de Cristo. Porque el ministerio de Cristo es el que le da identidad a nuestro ministerio. Si no hay Cristo, no hay ministerio para nosotros. Si no hay vida en Cristo, no hubiera vida para nosotros. Si no hay misericordia en Cristo, no puede haber misericordia en nosotros. Entonces, toda la fuente, todo lo que nosotros somos, todo proviene de Cristo. Todo lo nuestro proviene de Cristo. Y el ministerio de Cristo, hermanos, dice la Biblia, Dios se hizo carne. No el de al lado, no el segundo, Dios se hizo carne. Es un misterio. Y vamos a ver, hermanos, empezando, vamos a ver el origen del ministerio de Cristo. Vamos a ver cuál es el origen del ministerio de Cristo. Y vamos a abrir la Biblia, vamos a abrir Juan capítulo 1. Dice la palabra de Dios: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y en el 14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria y la gloria del único Hijo del Padre. Ahora, mi propósito no es predicar sobre Dios, la unicidad, sino lo que yo me quiero enfocar, hermanos, es de que en el principio la palabra ya existía. En otras versiones, si lo buscamos, dice: en el principio era el verbo. Y en otras dice: en el principio era el logos. Y logos viene a ser la idea, el pensamiento, el plan. Y Dios mismo era su mismo plan. Entonces vemos que este evangelio de Cristo, el Cristo venir al mundo, tomar un cuerpo, no nomás fue cuando nació en Belén, sino que hay algo más allá de todo, hermano. Desde un principio.
Y Pablo en Efesios 1:4 nos echa a la luz más claro esto. Y dice, y eso está muy hermoso, hermanos, este texto. Dice, incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos, intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. ¿Desde cuándo dice esto, hermanos? Desde el principio, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Entonces la iglesia, nosotros, hermanos, Cristo Jesús en la cruz, la crucifixión, el nacimiento y todos los acontecimientos de la vida de Cristo, su evangelio, nos damos cuenta que el origen de todo esto no fue hace 2000 años, sino que esto venía palpitando en el corazón de Dios continuamente, desde antes. Esto lo de la iglesia, hermano, no nomás es algo nomás así, sino que nosotros tenemos un origen eterno en el plan de Dios. Por eso cuando usted se sienta desanimado, se sienta cansado, piense, en serio, piense lo que es usted. Usted sin darse cuenta, estábamos escritos en los planes de Dios. Así como Dios es un arquitecto, uno que hace planes. En este momento, desde entonces, el Señor ya nos miraba entre sus planes. Y éramos parte de sus planes. Entonces, vemos que el evangelio de Cristo, Jesús viniendo a este mundo, el origen era desde hace mucho, era desde el principio de los tiempos. Ahora, hermanos, el Señor sana a uno en el día de reposo y se enojan con Jesús los ministros del templo. Y el Señor Jesucristo les dice una cosa que ahorita nosotros lo vamos a ver. Dice: ustedes estudian las escrituras a fondo, dice Juan 5:39, porque piensan que ellas les dan la vida eterna. Amén. Dios les está diciendo a estos hombres: ustedes son muy religiosos y ustedes estudian mucho la Biblia y buscan la vida eterna. Pero fíjate lo que le dice: pero las escrituras me señalan a mí. Entonces, estas personas en la religión, en el estudio de ellos, estaban buscando la vida eterna. Y lo que Jesús les está diciendo: ustedes la buscan tanto y yo estoy aquí. Todas las escrituras me señalan a mí. Y era una de las razones, hermanos, porque estos hombres se enojaban tanto con Dios, porque Él decía que Él era antes. Y estos hombres se enojaban. ¿Cómo tú vas a decir que tú eras antes de Abraham y que eras antes de Isaac? Blasfemo. Pero no, hermanos, Jesucristo les decía: las escrituras me señalan a mí. Ahora vamos a estudiar unas escrituras y nosotros vamos a ir como que vemos un río. Mire, si usted se pone a ver un río, está bonito el río y usted dice: qué bonito el río, ¿verdad? Y lo admira y todo. Pero si usted empieza a indagar, ¿de dónde viene ese río? ¿Por dónde pasa ese río? El río toma algo diferente. Se admira, si usted empieza a mirar que aquel río viene de aquella montaña y pasa por aquel bosque, ¿verdad? Empieza a tomar más forma. Entonces, el evangelio de Cristo, hermanos, es así. Y vamos a nosotros a retroceder y vamos a mirar, vamos a ver cómo las escrituras hablaban de Jesús. Ahora, en la Biblia hay muchos ejemplos, muchos destellos, muchos salmos que hablaban de Jesús, pero vamos a ver algunos nosotros. Amén, hermanos. En Génesis 3:21, hermanos.
Génesis 3:21, Jesús es el sacrificio que nos viste de justicia. Amén. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Amén. La Biblia nos dice que mató, pero por lógica sabemos que si hubo pieles, tuvo que haber muerto algún animal. Ahora, de esta parte bíblica, de este versículo, nos vamos a conectar hasta Romanos 5:1, y hay una conexión entre estos versículos. Dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Entonces hay conexión entre estos dos versículos. Amén. Vamos a ir al libro de Job. Ahora, en este Jesús es el mediador. Hay un destello, hermanos, de Jesús como un mediador. Job está atribulado, Job está sufriendo, le vino este mal. De repente empieza a perder sus hijos, empieza a perderlo todo, le cae algo en su piel. Job está enfermo. Y Job, yo me lo afiguro que estaba confundido por haber dicho: pues qué mal he hecho. Y Job si usted lee el libro de Job, es como pura poesía, y es puro. Job está preguntando a Dios que qué ha hecho, por qué le vino este mal. Y para acabarla, sus amigos todavía lo están apachurrando más. Es que fue por tu culpa, Job. Y en una de estas partes, cuando Job se está quejando, Job, hermanos, yo no sé si él sabía o si él no sabía, pero el espíritu profético de la línea profética de Jesús toma la boca de Job, y Job empieza a decir: fíjense, Dios no es un mortal como yo, por eso no puedo discutir con él ni llevarlo a juicio. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, ese mediador podía hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. ¿No le suena eso como la situación de algunos de nosotros, hermanos? Se fija cómo Job dice: Dios no es un mortal como yo. Entonces Job tenía la necesidad de buscar a alguien que pudiera hacer negocio con el mundo espiritual y a alguien que pudiera hacer negocio con el mundo mortal. Dios es espíritu, hermanos. Y Dios, como es espíritu, Dios no se puede conectar con mi carne ni su carne. Pero Job estaba hablando de un mediador que tenía que tomar el lugar espiritual, pero al mismo tiempo tomar carne. Y eso nos da una idea y un destello de que un día iba a venir uno que iba a ser 100% hombre y 100% espíritu. Alguien que nos iba a reconciliar, alguien que nos iba a abrir la puerta. Y ese solamente era Jesús, nadie más. Entonces Job empieza a pedir por esto. Tal vez Job no sabiendo ni idea de lo que estaba hablando, él en su entendimiento. Pero el Señor sí sabía. Y en el libro de Timoteo se conecta este capítulo. Timoteo 2:6-5. ¿Y qué dice? Pues hay un solo Dios, solo un mediador que puede reconciliar la humanidad con Dios. Y el hombre, Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Entonces, si se empiezan a mirar, hermanos, que Jesucristo venir a este mundo y hacer su ministerio empieza a tomar mucha importancia.
Es una línea de profecías, es una línea de destellos, y como un río que usted lo mira desde arriba y parece que el río va y de luego se mete en un subterráneo y se esconde por tiempo, pero después por allá vuelve a salir. Y así era el evangelio de Jesucristo. Hombres hablaron de él, hombres lo miraron, hombres miraron visiones, pero se iba escondiendo, pero era tan importante que Cristo, que el Señor en todo el Antiguo Testamento iba dando señales desde el principio hasta acá. Entonces, Génesis, tenemos otro de destello de Jesús. Jesús es el Cordero provisto. En Génesis. Y estamos hablando, y los primeros que leemos son capítulos o versículos del Antiguo Testamento, cuando Jesús no estaba ni en la mente de los hombres, no sabía. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, porque Dios le pidió a Abraham: ofréceme a tu hijo en sacrificio. Abraham va con sus siervos, le dice a los siervos: espérense aquí, vamos a ir allá, Isaac y yo vamos a volver. Entonces Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, le dijo: padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña. Dijo el muchacho: pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y fíjese la respuesta que le da Abraham a Isaac: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Dios proveerá un cordero. Dios, necesitábamos un cordero. Y a todas las personas que nos acompañan, la respuesta que teníamos el día de hoy es esta: que Dios se va a proveer un cordero. Y en el capítulo, en Juan, se conecta con Génesis. Y dice: al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y le dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos que como el rillito ahí va, y pasan los siglos y pasan los años, y el Señor da destellos, mensajes pequeños, profecías pequeñas, como el Señor queriéndole enseñar a la humanidad lo importante que era su ministerio de Él. Porque el mundo estaba perdido, éramos esclavos del mal, nos estábamos yendo a un agujero, pero el Señor ya traía la cura. Y pasaban los años y ahí venía. Y la humanidad estaba acá, muriéndose de sed, estaba en el desierto, pero de lejos se miraba: ahí viene el río, ahí viene el agua, ahí viene la que nos va a dar vida, ahí viene. Y el Señor en su misericordia, ahí venía. Y sigue la palabra dando destellos. Isaías 53:4 dice: Él sufriría en sustitución por nosotros. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, y fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Este es Isaías, el profeta Isaías. Y en el libro de Mateo se cumple esto. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos.
Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Amén. En el Salmo 69, 21 hay otro destello de Jesús. Hay otro destello de su ministerio. Hay como que nos deja ver poquito la Biblia, la palabra de Dios. Dice: en cambio de comida me dan veneno, me ofrecen vino agrio para la sed. En otras versiones, vino agrio para la sed, dice diferente. Entonces sabemos nosotros que era Jesús cuando estaba en la cruz. En el libro de Mateo dice: los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó se negó a beberla. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, le puso sobre una caña de junco y le levantó para que pudiera beber. En el Salmo 16: porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Tenemos que entender, hermanos, que estos salmos, muchos de los salmos fueron escritos por David. David no conoció a Jesús. David no le vio a lo que la palabra nos dice, no. Pero David, en sus tristezas y en sus dolores, tal vez sin saberlo, él escribía. Y sin darse cuenta escribía de profecías, escribía de un Mesías que él no miraba, escribía de alguien que él hablaba del mismo, pero sin saberlo él estaba hablando de otro. Y la palabra iba conservando el evangelio de Cristo por toda la eternidad. Ahora usted dirá: hermano, y pues me dijo todos estos textos y están bonitos, pero ¿qué es lo que usted me quiere tratar de decir con eso? ¿Se acuerda que les había dicho que para nosotros tomar la importancia de nuestro ministerio teníamos que ver qué tan importante era el ministerio de Jesús para Dios? Que por todos los años ahí va. ¿Será que la iglesia no asimila el tan maravilloso y precioso tesoro que tenemos en nuestro corazón y en nuestras manos? Hermanos, el evangelio es nuestro tesoro. ¿Será que acaso hemos perdido el interés o la admiración? El evangelio es como un hermoso lago que al mirarlo apreciamos su belleza, pero si empezamos a investigar de dónde viene el agua de este lago, ¿de dónde es que se alimenta? ¿Por qué bosque pasa su agua? ¿Por cuáles colinas o de qué montaña se derrite la nieve que llena este lago? Entonces pasamos de apreciarlo a admirarlo. Así es el evangelio. Podemos ver la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y nos maravillamos. ¿Cuántos se maravillan de la muerte, resurrección y de la muerte y la resurrección de Jesucristo? Lo apreciamos y lo admiramos, pero si indagamos más y buscamos su origen, vamos a ver qué pasó por las profecías de los profetas, entre los salmos de David. Este evangelio pasó también por el desierto con Moisés, por la vida de Jacob, de Isaac, de Abraham y de muchos otros. Y al final de la búsqueda nos vamos a dar cuenta que el origen de este glorioso evangelio proviene del mismísimo corazón de Dios. Cuando eso sucede, pasamos de admirar
a añorar el Evangelio de Jesucristo. Así es de importante, hermano. Cuando usted invita a alguien a la iglesia, acuérdese de esto. Es más que venir a un culto. Es más que venir a una liturgia un domingo. Es más. Hay algo más de todo eso. Es más que venir a cantar. Es un tesoro, hermanos. Es la joya más cuidada y atesorada en toda la joyería de Dios. Su evangelio, su vida aquí en la tierra, su plan de salvación, todo lo que pasó él aquí es importantísimo ante Dios. ¿Qué tan importante es el evangelio para Dios? Que el tema central del Antiguo Testamento es la vida del Mesías y también de los acontecimientos de su vida. Entonces vemos que es muy importante el evangelio de Cristo, que no fue algo de hace 2000 años aproximadamente, sino que en los ojos de Dios y en el plan de Dios era algo mucho más. Ahora nosotros tenemos una decisión que hacer, porque mire, si no me expliqué nada bien, en esto me quiero explicar bien. Entonces el evangelio es como un río que viene corriendo desde acá, se desborda desde el corazón de Dios y viene el evangelio. Pasa por Moisés, pasa por Abraham, pasa por Isaac, pasa por Jacob, y todos daban destellos de él, todos, por una palabra, por una acción, todos. Pasa por David, pasa por los profetas, y ahí va, por los profetas menores, los profetas mayores, y el evangelio va corriendo. Llega y se cumple el evangelio. En el día que Cristo nació en Belén, pero tú, Belén Éufrata, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio. Entonces acá en Belén, el río que viene corriendo desde la eternidad, aquí se estanca y se cumple. Amén. Y ahora nosotros nos beneficiamos de ese evangelio, ¿cierto? Pero ahora el problema que está pasando en estos tiempos es de que el río corrió, todos lo dejaron pasar, todos. Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés, ahí viene, y todos hablaron de él, todos dejaron que corriera, todos, se cumple. Pero ahora el río se desemboca en la iglesia. El río se desemboca en la iglesia. ¿Será que todos dejaron correr el río? ¿Y nosotros vamos a hacer lo que lo vamos a tapar? ¿Será que nosotros se va a estancar ese río, hermanos? ¿Será que él lo dejó pasar? Fulano, mangano, sutano, se cumple y llega a la iglesia. ¿Y será que la iglesia, como una presa cerrada, va a cerrar las compuertas? ¿O será que la iglesia también va a dejar que siga corriendo el río para los que están allá se alimenten del evangelio? Ahora, hermano, yo le pregunto a usted y me pregunto a mí, ¿qué clase de compuerta soy? ¿Soy una compuerta cerrada o soy una compuerta abierta? ¿Soy una compuerta cerrada donde el agua se estanca, se hace lama, se hace microbio? ¿O soy una compuerta abierta que yo le tomo importancia a esto? Porque viene del mismo corazón de Dios. ¿Cómo puedo yo ser capaz de estancarlo?
cuando es el todo de la humanidad? ¿Cómo puedo yo estancar el evangelio? Si no, deje que se abra, sea una compuerta abierta, y deje que el evangelio corre por usted, corre en su trabajo, corre en su vida, corre en su experiencia, corre en sus pensamientos. Que usted sea una fuente de agua viva, que el evangelio salpique, salpique, salpique para vida eterna, y que la gente diga: oh, contigo me gusta platicar, no sé qué tienes, y que diga usted: oh, es que yo soy una compuerta abierta. Para que corra el evangelio. Ahora, hermanos, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. En otras versiones dice: y nos entregó a nosotros la palabra reconciliación. Dios nos va a pedir cuentas por el evangelio. Y podrá haber un hermano que diga: hermano, pero ¿cómo yo puedo compartir esto? Yo no sé cómo, no tengo, me da pena, me da vergüenza, no sé mucha Biblia. Mira, hermano, Adán y Eva, Abraham, todos tuvieron la experiencia con el evangelio, aunque no se dieron cuenta mucho. Pero aún así ellos fueron parte de Dios, ir corriendo su evangelio, corriendo el Mesías. Ahora, su experiencia de ellos fue experiencia profética. Nunca lo vieron, nunca vieron a Jesús, nunca recibieron un beneficio de la cruz. Pero nosotros sí, nuestra experiencia es una experiencia de Jesús. Somos fruto de la cruz. Y es sencillo, hermanos. Es sencillo. Ellos, los antepasados, no se beneficiaron de esto, pero usted sí. Cuéntele a la gente lo que lo ha beneficiado el evangelio. Cuéntele que se ha beneficiado. No ocupa saber cómo se llamaban los dos hijos de Jacob. Nomás cuente el beneficio que le ha dado la cruz. Es todo. A lo mejor usted alguna vez pensaba matarse, o era bien borracho, o alcohólico, le gustaba, ¿cómo se dice? Barajear la baraja. Cuéntele a la gente cómo Dios la sacó de eso. A lo mejor usted alguna vez robaba, o yo. Cuéntele a la gente cómo es que ella no roba. Porque somos colaboradores con Dios. Qué hermoso es esto, hermanos, que Dios deja que su evangelio venga, y de luego nos da el beneficio y nos da el privilegio de que con su historia y nuestra historia la gente se convierta. No sabe mucha Biblia, cuente lo que Jesús hizo por usted. Usted no sabe mucho, nomás cuente en qué lo ha beneficiado, qué ha hecho Dios por usted, qué ha hecho este evangelio, qué ha hecho la cruz, qué le dio. Le dio vida, le dio paz, le dio amor. A lo mejor en la familia de alguien ya se iba a destruir, ya el psicólogo, el psiquiatra, el doctor, y no sé ni cuántos más podrá. A ver, ya todos habían dicho: no, te vas a divorciar, tú ya no tienes un remedio, tú. No, cuéntele a la gente cómo es que el Señor vino, y lo que el mundo había pisoteado, lo que el diablo había declarado: muerte, muerte, muerte. Dios vino, vida,
vida, vida. Y el Señor sopló espíritu de vida. Cuéntele a la gente eso. No ocupa saber la Biblia, no ocupa saber todos los salmos. Cuente lo que Dios ha hecho con usted y cómo Dios lo ha levantado de entre los muertos. Cuéntelo. Ahora hay una gran responsabilidad en nosotros. Y nuestro trabajo es compartir más. Miramos, hay muchos más versículos en todo el Antiguo Testamento donde el Evangelio iba dando destellos, pero nadie recibió el beneficio, nomás nosotros. Nomás nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Que nuestra oración sea: Señor, aviva en mí el ministerio de la reconciliación. Avívame, Señor, avívame. He visto lo importante que es para ti, Jesús, lo importante que fue el Evangelio, y es algo que ahora tú me has dado, eso tan valioso. Avívalo en mí, avívalo. Permíteme ser una compuerta abierta, que corra el río, que corra el Señor, que corra el Evangelio, que corra esa palabra transformadora en mí. Y voy a invitar a este altar, hermanos, a todos aquellos que deseen eso, a todos aquellos que anden desanimados, que ocupan que el Señor venga y les, como los doctores que les dan para que reviva. ¿Te acuerdas cuando apenas se bautizó, hermano, que todo lo que usted hacía era hablarle a la gente de Cristo? Quería que todos se convirtieran, que fulano, que mangano, que hasta el gato, el perro, que todos se convirtieran. Yo me acuerdo que yo decía: ¿y no podré llevar al perro a la iglesia? Pues no, David, yo quería que todos se convirtieran, que todos. ¿Qué pasó? Le hemos perdido la admiración y le hemos perdido la gracia a esto tan importante, hermanos. Esto es nuestro todo. Es nuestro todo. Es nuestro todo. Jesucristo en la cruz para el beneficio de nosotros es nuestro todo. Aleluya, aleluya, aleluya. Ese vecino que está al lado de usted, que lo ve sacar la basura los días y usted lo mira y no le dice nada. Aquella mujer que ve en la escuela recogiendo a sus hijos y usted ha tenido la oportunidad y no le dice nada. Ese compañero de trabajo y no le ha dicho nada de Cristo. Abra su compuerta, hermano, y de que el Evangelio corra por usted. No lo estanque, porque gente está muriendo de sed para algo vivo, real en sus vidas, algo que es genuino, algo que es verdad, algo que es de a verdad. No cierre su boca. Siempre a su izquierda, a su derecha, siempre la palabra, porque usted no sabe dónde. Usted no
bueno, sabe dónde. Siempre, siempre. Avívanos, Señor, en nuestro ministerio. Danos un corazón